Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero lo que no te cuentan es que también puede ser más fría que el acero. Cuando mi propio hijo me arrancó el suelo bajo mis pies, entendí que los lazos familiares a veces son las cadenas que más profundo cortan. Todavía recuerdo el olor a desinfectante del hospital cuando el doctor Martínez me dijo que podía volver a casa. 5 días ingresada por una neumonía que me había dejado débil, pero con ganas de regresar a mi hogar en la calle San Pablo, donde las bugambillas trepadoras cubrían la fachada de piedra antigua. Era abril de 1999, y la primavera andaluza ya comenzaba a perfumar las calles empedradas de Baeza. Señora Manuela, ya tiene el alta. Su hijo vendrá a recogerla en 1 hora, me informó la enfermera con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Recogí mis escasas pertenencias con manos temblorosas, una bata desgastada, mis zapatillas de estar por casa que Alfonso me había traído, y la pequeña medalla de San Judas Tadeo que siempre llevaba conmigo desde que Antonio, mi difunto marido, me la regalara en nuestro 30º aniversario. Para los momentos imposibles, me había dicho él entonces, sin saber cuánta falta me haría años después. Alfonso apareció puntual, como siempre. Mi hijo, tan elegante con su traje gris y su pelo perfectamente peinado. A sus 52 años, se parecía cada vez más a su padre, aunque le faltaba esa calidez en los ojos que Antonio siempre tuvo. Mamá, ya está todo listo, dijo mientras empujaba la silla de ruedas que el hospital proporcionaba por protocolo. Noté algo extraño en su tono, una tensión que atribuía al cansancio de cuidar de una madre enferma. ¿Cómo está la casa? ¿Has regado mis geranios?, pregunté mientras salíamos a la calle. El sol de Andalucía me cegó momentáneamente, acostumbrada a la penumbra de mi habitación hospitalaria. Los geranios están bien, respondió secamente. Vamos, el coche está por aquí. Entramos en su Renault nuevo, un lujo que me sorprendió. Alfonso y Carmela, mi nuera, siempre se quejaban de problemas económicos, especialmente desde que la fábrica textil donde él trabajaba redujo personal. «¿Coche nuevo, hijo? Os ha tocado la lotería», bromeé, intentando aligerar esa extraña tensión. «Son cosas de trabajo, mamá. Nada importante». Miraba por la ventanilla, reconociendo las calles de mi ciudad, cuando me percaté que tomaba una dirección equivocada. «Alfonso, te has pasado el desvío. La calle San Pablo está hacia la izquierda». Su mirada se cruzó con la mía en el espejo retrovisor. Una mirada fría, casi calculadora. «Vamos a otro sitio, mamá». «¿Qué otro sitio?» «Quiero ir a mi casa, necesito descansar en mi cama». Un silencio espeso llenó el coche mientras tomábamos la carretera hacia las afueras de Baeza. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una sensación que nada tenía que ver con mi reciente enfermedad. «Alfonso, ¿qué está pasando?» «Mamá, no te alteres. Hemos tenido que hacer algunos cambios mientras estabas en el hospital». «¿Qué cambios?» Mi voz sonaba más aguda de lo normal, un tono que no reconocía en mí. Alfonso respiró hondo, sin apartar la vista de la carretera. «La casa ya no está, mamá. La he tenido que vender». El mundo se detuvo. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos suspendidos, esperando caer sobre mí. «¿Qué has dicho?» «Que he vendido la casa. Era lo mejor para todos. Ya no podías vivir sola, y el mantenimiento era demasiado caro». Mi mente negaba lo que mis oídos escuchaban. La casa de Antonio y mía. La que compramos con los ahorros de toda una vida trabajando en los olivares. La casa donde nacieron mis 2 hijos. Donde enterré a Antonio en el patio trasero, bajo el olivo centenario que él tanto amaba, con un puñado de sus cenizas que el cura me permitió guardar. «No puedes haberla vendido. Es mi casa. Está a mi nombre». Alfonso hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca molesta. «¿Recuerdas los papeles que firmaste hace 6 meses? Era una autorización para que yo pudiera gestionar tus bienes en caso de enfermedad». Recordé vagamente unos documentos. Alfonso me había dicho que eran trámites rutinarios para el banco, para poder retirar mi pensión si yo enfermaba. Confié en él. Era mi hijo. ¿Me engañaste? ¿Me hiciste firmar papeles para robarme la casa? No dramatices, mamá. No te he robado nada. He tomado una decisión práctica. La casa necesitaba reformas,
tú necesitas cuidados. Con el dinero de la venta podemos pagar un buen apartamento adaptado y tener para tus gastos médicos. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas arrugadas. No podía creerlo. Mi hijo, mi Alfonso, al que amamanté, al que cuidé cuando tuvo sarampión, al que Antonio y yo enviamos a estudiar con tanto esfuerzo, me había traicionado de la forma más cruel. ¿Y mis cosas? ¿Mis recuerdos? Las fotos de tu padre, sus libros, el reloj de pared que heredó de su abuelo. Silencio nuevamente. Luego un suspiro cansado. Carmela guardó algunas cosas. El resto, bueno, era muy antiguo, mamá. Los nuevos propietarios querían la casa vacía para reformarla completamente. ¿Vacía? La palabra resonó en mi cabeza como un eco infinito. ¿Han tirado nuestras cosas? Era necesario, mamá. Eran trastos viejos, y teníamos prisa por cerrar la venta. El coche se detuvo frente a un edificio gris en las afueras, cerca del polígono industrial. Un bloque de apartamentos sin personalidad, con balcones diminutos donde apenas cabría una silla. Hemos alquilado un piso para ti aquí. Es pequeño pero funcional. Carmela ha comprado algunos muebles nuevos. Recuerdo que no pude moverme del asiento. Mis piernas se negaban a responder, como si supieran que dar un paso hacia ese edificio sería aceptar esta nueva y terrible realidad. ¿Quién compró mi casa? Mi voz sonaba distante, como si no fuera yo quien hablaba. Alfonso evitaba mirarme directamente. Una empresa constructora. Van a convertirla en apartamentos turísticos. Pagaron muy bien. ¿Cuánto, Alfonso? ¿Cuánto vale para ti la historia de nuestra familia? 22 millones de pesetas, respondió con un tono que intentaba sonar triunfal. Es mucho dinero, mamá. Podrás vivir cómodamente. Pero yo sabía que esa casa, en pleno centro histórico de Baeza, con su patio andaluz y sus suelos de mosaico antiguo, valía al menos el doble. El golpe fue doble, no solo me había robado mi hogar, sino que además lo había malvendido. Quiero ver los papeles, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Están en casa. Te los enseñaré otro día. Ahora necesitas instalarte y descansar. Cuando finalmente entré en aquel apartamento impersonal, con muebles baratos y paredes recién pintadas de un blanco aséptico, supe que mi vida había cambiado para siempre. No había ni una sola foto, ni un solo recuerdo. Era como si quisieran borrar mis 78 años de vida de un plumazo. Esa noche, mientras Alfonso y Carmela se despedían con promesas vacías de visitarme pronto, miré por la pequeña ventana hacia un paisaje industrial que nada tenía que ver con mis bugambillas y mis calles empedradas. Las lágrimas ya no caían. Un frío extraño se había instalado en mi pecho, donde antes solo había amor incondicional por mi familia. Apreté en mi mano la medalla de San Judas Tadeo. Para los momentos imposibles, había dicho Antonio. Pues bien, este era sin duda uno de esos momentos. Y mientras veía alejarse el coche de Alfonso, supe que esto no quedaría así. Manuela Serrano podía ser una anciana, pero tenía sangre andaluza en las venas. Y la traición de mi hijo había despertado algo en mí que creía dormido, la determinación feroz de mi juventud. Esto no ha terminado, Alfonso, susurré a la noche. Esto apenas comienza. Acostada en esta cama ajena, en este piso frío que Alfonso llama mi nuevo hogar, cierro los ojos y vuelvo a ella. A mi verdadera casa. No necesito fotos para recordar cada rincón, cada grieta de sus paredes centenarias. La casa de la calle San Pablo 23. Mi refugio durante medio siglo. La primera vez que la vi fue en 1949. Antonio me llevaba del brazo, nervioso como un niño. Es la casa de mis abuelos, me dijo con orgullo mientras caminábamos por las calles empedradas de Baeza. Ha estado en la familia Serrano desde que el bisabuelo la compró con el dinero de la cosecha de 1867. Recuerdo perfectamente el momento en que cruzamos el umbral de aquel portón de madera maciza. El patio andaluz se abrió ante mí como una sorpresa, el suelo de guijarros formando mosaicos, la fuente pequeña en el centro con su hilillo de agua cantarina, y las macetas de geranios rojos que la madre de Antonio cuidaba con devoción. Algún día será nuestra, susurró Antonio. Y 5 años después,
Cuando sus padres decidieron retirarse a una casa más pequeña cerca de la Plaza del Pópulo, cumplió su promesa. Las paredes de aquella casa guardaban secretos y alegrías. En el dormitorio principal, con su balcón que daba a la calle, concebimos a nuestros hijos. Alfonso nació una noche de tormenta de 1955. Tuve que dar a luz en casa porque las lluvias habían bloqueado el camino al hospital de Úbeda. La comadrona doña Encarna llegó empapada y rezando a la Virgen de la Alcázar. «Este niño viene con fuerza», dijo cuando por fin escuchamos su llanto. Y vaya si tenía razón. El cuarto del fondo, más pequeño y acogedor, vio nacer a Mercedes 2 años después. Mi niña, tan distinta a su hermano, tan parecida a mí en su forma de mirar el mundo con curiosidad y ternura. En la cocina, con su gran chimenea y la mesa de madera de olivo que Antonio talló con sus propias manos, pasamos miles de noches conversando, planeando, soñando. Allí aprendieron mis hijos a hacer migas y a respetar el aceite de oliva como si fuera oro líquido. En esta tierra, les decía Antonio, el olivo es vida, es historia, es familia. El patio trasero creció con nosotros. Antonio plantó un olivo el día que nos mudamos. Para que eche raíces como nosotros, dijo. Y vaya si las echó. Con los años se volvió majestuoso, sus ramas retorcidas como los dedos de un anciano sabio. Bajo ese olivo celebramos bodas, bautizos y cumpleaños. Bajo ese olivo enterramos a nuestro perro Canelo cuando murió de viejo. Y bajo ese olivo, con permiso especial del párroco de la Iglesia del Salvador, esparcí parte de las cenizas de Antonio cuando el cáncer se lo llevó en 1989. Quiero quedarme en casa, Manuela, me había dicho en sus últimos días. Quiero ser parte de estas paredes, de este suelo, de este olivo que hemos visto crecer juntos. Cada rincón de esa casa contaba nuestra historia. Las marcas en la pared de la cocina que mostraban cómo crecían Alfonso y Mercedes. Las muescas en el marco de la puerta donde Antonio tropezaba siempre con su caja de herramientas. La mancha de vino en el suelo del comedor, recuerdo de aquella Nochevieja de 1978 cuando brindamos por la Constitución y por los nuevos tiempos que llegaban a España. El despacho pequeño donde Antonio guardaba sus libros era mi lugar favorito después de que él se fuera. Libros de historia de Baeza, de poesía de Machado, que tanto paseó por nuestras calles, tratados sobre el cultivo del olivo que Antonio estudiaba con pasión. Entre sus páginas encontré, años después de su muerte, notas que me dejaba como pequeños tesoros. Manuela, cada día te quiero más. Antonio. Simple, directo, eterno como el olivo del patio. Las escaleras de madera que crujían anunciando quién subía. El desván donde guardábamos los belenes que montábamos cada Navidad, piezas antiguas que Antonio heredó de su abuela. El azulejo de la Virgen de la Alcázar en la entrada, protegiendo nuestro hogar como lo hacía con toda la ciudad desde su santuario. Cuando Mercedes se casó con Eduardo, celebramos el banquete en el patio. Transformamos aquel espacio en un pequeño paraíso, con farolillos colgados de las ramas del olivo y el aroma de jazmín mezclándose con el de las aceitunas maduras. Mamá, me dijo Mercedes aquella noche, algún día quiero que mis hijos conozcan cada historia de esta casa. Pero Mercedes y Eduardo se fueron a Valencia por trabajo. Y sus visitas se hicieron cada vez más escasas, especialmente después de que nacieran mis nietos, Martín y Clara. Aún así, cuando venían en verano, la casa cobraba vida nuevamente. Los niños correteaban por el patio, se escondían tras las columnas del porche, subían al olivo desafiando mis advertencias. Con Alfonso fue distinto. Él nunca se fue del todo, pero tampoco sentía la casa como suya. Es antiguo, mamá, decía siempre. Necesita reformas, modernizarse. Para él, las grietas de las paredes no eran cicatrices honorables sino defectos que arreglar. No entendía que cada desperfecto contaba una historia. La gotera del techo del salón apareció tras las lluvias torrenciales del 82. La baldosa rota del baño era testimonio de cuando Antonio intentó instalar él mismo la nueva bañera. Alfonso se casó con Carmela en 1985. Ella nunca ocultó su desagrado por la casa. Es húmeda, oscura, difícil de limpiar, se quejaba cuando venían a visitarme. Y yo veía en sus ojos cómo calculaba el valor del terreno, la ubicación privilegiada en el centro histórico, el potencial turístico que tenía Baeza desde que fue declarada Patrimonio de la Humanidad.
Cuando Antonio murió, Alfonso empezó a hablar de vender. Es demasiado grande para ti sola, mamá. Podrías comprar algo más pequeño, más moderno, más cómodo. Pero yo me aferré a mis paredes como el musgo a la piedra. ¿Cómo explicarle que cada rincón era una memoria viva? Que en las noches de invierno todavía escuchaba a Antonio tararear mientras encendía la chimenea. Que el olor a membrillos del patio en otoño era el mismo que cuando éramos jóvenes y nos besábamos a escondidas. La casa no era solo ladrillos y cemento. Era el álbum de fotos de nuestra vida, el cofre que guardaba nuestros secretos, el testigo de nuestras alegrías y penas. Venderla sería como arrancarme el corazón, como borrar la pizarra de mis recuerdos. En las tardes de primavera, cuando el sol de Andalucía entraba oblicuo por las ventanas del salón, me sentaba en el sillón de Antonio y recordaba su voz. Esta casa es nuestra historia, Manuela. Cuídala como ella nos ha cuidado a nosotros. Y lo hice, durante 10 años después de su muerte. Sola, con la pensión de viudedad y los pequeños ahorros que fuimos juntando. Arreglando lo que podía, manteniendo vivo el espíritu de aquel hogar que Antonio tanto amó. Ahora, en este apartamento frío y sin alma, miro por la ventana y no veo mi olivo. No escucho el murmullo de la fuente del patio. No huelo el jazmín ni los geranios. Solo veo edificios grises y coches aparcados. Pero cierro los ojos y vuelvo a estar allí. Entre aquellas paredes que fueron testigo de mi vida. Y siento las raíces, profundas como las del olivo del patio, ancladas en mi corazón. Raíces que ni Alfonso ni nadie podrán arrancar jamás. Porque la casa puede haberse ido, pero los recuerdos siguen aquí, vivos y ardientes como el aceite nuevo en las almazaras de Baeza. Y por esos recuerdos, por esas raíces, lucharé hasta el último aliento. Porque se lo debo a Antonio. Porque se lo debo a nuestra historia. Porque, como el olivo centenario del patio, yo también sé resistir las tormentas. Han pasado 3 días desde que Alfonso me trajo a este apartamento gris. 3 días mirando estas paredes desnudas, sin mis cuadros, sin mis recuerdos. 3 días sin dormir bien, con la mente dándome vueltas como las aspas de un molino en tormenta. Esta mañana, después del desayuno insípido que me preparé con lo poco que hay en esta cocina extraña, tomé una decisión. No soy una mujer que se deje derrotar fácilmente, por mucho que mis huesos ya no tengan la fuerza de antes. Saqué el teléfono móvil que Mercedes me regaló hace 2 navidades, para emergencias, mamá, y llamé a Alfonso. Necesito verte hoy. A ti y a Carmela, le dije sin preámbulos cuando contestó. Mamá, estamos ocupados. Tengo reuniones y Carmela. No me importa, Alfonso. O venís hoy o cojo un taxi y me planto en vuestra casa. El silencio al otro lado me confirmó que mi tono no dejaba lugar a discusiones. Alfonso siempre ha temido ese tono mío, el mismo que usaba cuando de niño rompía algo y mentía sobre ello. Estaremos allí a las 6, cedió finalmente. Las horas pasaron lentas como caracoles. Me vestí con la única ropa decente que Carmela había metido en la maleta del hospital, un conjunto azul marino que Antonio me regaló en nuestro último aniversario. Me puse los pendientes de coral que fueron de mi madre. Si iba a librar una batalla, lo haría con dignidad. A las 6:10 sonó el timbre. Alfonso y Carmela entraron como quien visita a un enfermo terminal, con sonrisas falsas y un ramo de claveles que parecían comprados deprisa en cualquier gasolinera. Mamá, te vemos mejor, dijo Alfonso, besándome en la mejilla. El color ha vuelto a tu cara. No es color, hijo. Es indignación. Carmela dejó los claveles en un vaso, ni siquiera habían traído un jarrón, y se sentó en el sofá barato que habían comprado para este piso. Mi nuera, siempre tan elegante con sus uñas perfectas y su pelo teñido, parecía incómoda, como si estar en este apartamento fuera rebajarse de categoría. Queremos los papeles, dije sin más preámbulos. Todos. Los de la venta, los que firmé, todo. Alfonso y Carmela intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida para mí. 50 años criando hijos te enseñan a leer las miradas como quien lee el periódico. Mamá, no los he traído. Están en casa, en la caja fuerte. Te los enseñaré otro día, cuando estés más tranquila. No me trates como a una niña, Alfonso. No estoy senil ni soy tonta.
Quiero saber exactamente qué firmé y cómo habéis podido vender mi casa sin mi consentimiento. Carmela se removió en el sofá, cruzando sus piernas enfundadas en medias caras. Manuela, fue por tu bien. Esa casa era una ruina, un pozo sin fondo de gastos. A tu edad necesitas un lugar práctico, sin escaleras, sin problemas. ¿Y decidisteis eso por mí? ¿Sin consultarme? ¿Qué clase de hijos hacen eso a su madre? Alfonso sacó un pañuelo y se secó la frente, a pesar de que el aire acondicionado mantenía el piso fresco. Siempre ha sudado cuando miente, desde pequeño. Firmaste una autorización, mamá. Legal, ante notario. Nos diste poderes para administrar tus bienes si tú no podías hacerlo. ¿Cuándo firmé eso? Muéstramelo. Alfonso dudó un momento, luego abrió su maletín y sacó un documento con sello notarial. Me lo tendió con manos temblorosas. Ajusté mis gafas de lectura y examiné el papel. Efectivamente, allí estaba mi firma, al pie de un texto lleno de términos legales. Fechado 6 meses atrás. Esto era para el banco. Me dijiste que era para poder retirar mi pensión si yo caía enferma. Y en parte lo era, respondió Alfonso, evitando mi mirada. Pero también incluía la administración de tus propiedades en caso de incapacidad temporal o permanente. ¿Incapacidad? Estuve 5 días en el hospital por una neumonía. No estoy incapacitada. El médico recomendó reposo absoluto durante 1 mes. Técnicamente, eso es incapacidad temporal, intervino Carmela con tono frío, como quien explica algo obvio a un niño. La rabia me subió por la garganta como fuego. Me engañasteis. Me hicisteis firmar algo que no entendía completamente. Te leímos el documento, insistió Alfonso. Me leísteis lo que os convenía. Y nunca mencionasteis la venta de mi casa. Un silencio tenso llenó la habitación. Por la ventana entraba la luz anaranjada del atardecer, tiñendo las paredes de un color cálido que este lugar no merecía. ¿Desde cuándo lo planeabais?, pregunté finalmente, apretando el documento entre mis manos arrugadas. Otro intercambio de miradas entre mi hijo y su mujer. Esta vez fue Carmela quien respondió. Hace tiempo que sabíamos que era lo mejor, Manuela. La casa necesitaba una reforma integral que no podíamos costear. El barrio se está revalorizando con el turismo. ¿Cuánto tiempo, Carmela? ¿Desde que visteis el reportaje en la televisión sobre el auge del turismo en Baeza? ¿O desde antes? Alfonso carraspeó incómodo. La inmobiliaria nos contactó hace más de 1 año. Al principio dijimos que no, pero su oferta fue mejorando. Una pieza del rompecabezas encajó en mi cabeza. Por eso insistíais tanto en que firmara esos papeles. No era por preocupación. Era para poder vender cuando surgiera la oportunidad. No lo entiendes, mamá. Tenemos deudas. La fábrica no va bien, los recortes de personal. ¿Y mi casa tenía que pagar vuestras deudas? ¿La casa donde nacisteis tú y Mercedes? ¿El lugar donde están las cenizas de tu padre? Vi algo romperse en la mirada de mi hijo, un destello de vergüenza rápidamente sofocado por la justificación. Fue una oportunidad única. La constructora quería toda la manzana para un complejo de apartamentos turísticos. Si no vendíamos rápido, la oferta se esfumaría. Y por supuesto, no podíais esperar a que yo saliera del hospital para consultarme. No fuera a ser que esta vieja terca dijera que no. Mamá, no es así. ¿No? Entonces dime, ¿cuánto dinero habéis recibido ya? Porque supongo que la venta ya está cerrada y cobrada. Carmela miró a Alfonso, instándole con los ojos a responder. Mi hijo tragó saliva antes de hablar. Un adelanto de 5 millones. El resto cuando entreguemos la casa vacía el próximo mes. ¿Y dónde está ese dinero? Porque en esta ratonera no habéis gastado ni 100.000 pesetas. Está en una cuenta a tu nombre, intervino Carmela rápidamente. Para tus gastos, tus necesidades. Mentira, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Si así fuera, me habríais dado la cartilla, la tarjeta, algo. No lo habéis hecho porque no existe tal cuenta. El dinero está en vuestras manos, pagando vuestras deudas, vuestros caprichos. Alfonso se levantó bruscamente,
dando vueltas por la pequeña sala como animal enjaulado. Es que no lo entiendes. Íbamos a perderlo todo. La hipoteca de nuestra casa, los préstamos del coche, la universidad privada de Alvarito. ¿Alvarito? ¿Mi nieto está en una universidad privada mientras su abuela es despojada de su hogar? Es una oportunidad para él, defendió Carmela. La mejor escuela de negocios de Madrid. La risa amarga que salió de mi garganta le sorprendió. Una risa seca, como de olivo viejo retorciéndose bajo el hacha. ¿Sabes qué pensaría Antonio de todo esto, Alfonso? Tu padre, que trabajó desde los 14 años para mantener esa casa en la familia. Papá entendería. Siempre fue práctico. Tu padre valoraba la familia por encima de todo. Pero la verdadera familia, no esta farsa que habéis construido sobre mentiras y engaños. Me levanté con dificultad, apoyándome en el bastón que el hospital me había dado. A mis 78 años, aún podía mantenerme erguida, con la dignidad que mi madre me enseñó. Quiero que os vayáis ahora. Y quiero que sepáis que esto no quedará así. No soy una vieja que podéis arrinconar y olvidar. Soy Manuela Serrano, y esta telaraña de mentiras que habéis tejido se va a deshacer, os lo juro por la memoria de Antonio. Les vi marcharse en silencio, derrotados no por mis palabras sino por el peso de su propia traición. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me permití, por primera vez en días, llorar libremente. No de tristeza, sino de determinación. Porque las lágrimas de una madre despojada no son de debilidad, sino el anuncio de una tormenta que está por llegar. Una semana ha pasado desde que confronté a Alfonso y Carmela. Una semana de silencio, de ausencias, de espera. De mirar por esta ventana que da a un patio interior gris y sin vida, tan distinto del patio de mi verdadera casa con su olivo y sus macetas de geranios. Este apartamento en el edificio Nuevos Horizontes, qué ironía de nombre, es como una jaula. 45 metros cuadrados de paredes blancas recién pintadas que huelen a pintura barata y a soledad. Un salón comedor minúsculo, una cocina donde apenas caben 2 personas, un dormitorio con una cama que no es la mía y un baño con bajas metálicas en la ducha, como recordándome constantemente mi vejez, mi supuesta fragilidad. Alfonso lo llama vivienda adaptada para mayores. Yo lo llamo mi prisión. Esta mañana intenté salir a comprar el pan. Algo tan simple, tan cotidiano. En mi barrio de toda la vida, salía cada mañana y caminaba hasta la panadería de Paco, donde me guardaba siempre una hogaza de pan de pueblo. El mejor de Baeza, decía Paco, y tenía razón. Luego me paraba en el kiosco de Margarita, compraba el periódico local, y si el tiempo acompañaba, me sentaba en un banco de la Plaza del Pópulo para leer las noticias mientras saludaba a los vecinos que pasaban. Hoy he salido de este edificio y me he encontrado perdida. Estoy en la zona industrial, rodeada de naves y almacenes. La panadería más cercana está a 20 minutos andando, y mis piernas ya no son las que eran. No hay kiosco, no hay plaza, no hay bancos donde sentarse. Solo carreteras anchas por donde pasan camiones a toda velocidad y aceras estrechas sin árboles que den sombra. He vuelto derrotada, sin pan y sin periódico, con el corazón encogido de nostalgia y rabia. Por la tarde ha venido la asistenta social que Alfonso ha contratado para ayudarme a adaptarme. Se llama Beatriz, tendrá unos 30 y pocos años, y me mira con esa mezcla de condescendencia y pena que reservan para los ancianos. Señora Manuela, ¿cómo se encuentra hoy?, me ha preguntado mientras sacaba de su bolso un cuaderno donde supongo que apunta mis progresos o mis deterioros. Como una planta arrancada de su tierra, le he respondido. Ella ha sonreído, pensando quizás que era una metáfora poética de una anciana nostálgica. No entiende que es la pura verdad. Vamos a organizar su nueva vida, ha dicho con entusiasmo artificial. Hay un centro de mayores a 10 minutos en autobús. Tienen talleres de memoria, gimnasia suave, incluso bailes los domingos. No quiero ir a ningún centro de mayores, he protestado. Quiero volver a mi barrio, con mis amigas, a mi rutina. Beatriz ha suspirado, cerrando su cuaderno. Señora Manuela, entiendo que el cambio es difícil. Pero debe adaptarse. Su hijo ha hecho lo mejor para usted. Mi hijo ha hecho lo mejor para él y para su mujer, he replicado con amargura. Cuando se ha marchado, he intentado llamar a Consuelo,
mi mejor amiga desde que nuestros hijos coincidieron en el colegio de los salesianos hace más de 40 años. Pero el teléfono que Alfonso me ha dado, uno de esos móviles modernos con pantalla táctil, no tiene grabados los números que yo conocía. Y yo, que siempre supe de memoria los teléfonos importantes, me encuentro con la mente en blanco, incapaz de recordar el número de Consuelo. Otra pequeña victoria para Alfonso y Carmela, aislarme de mis afectos, de mi red de apoyo. Por la noche, la soledad se vuelve más densa, más palpable. En mi casa de la calle San Pablo, los ruidos nocturnos eran familiares, el crujir de la madera antigua, el suave murmullo de las hojas del olivo cuando soplaba la brisa, incluso los pasos de los turistas rezagados que volvían a sus hoteles después de tapear por el casco histórico. Aquí los sonidos son ajenos y hostiles, el zumbido constante de alguna maquinaria industrial cercana, los coches que pasan a toda velocidad por la carretera principal, las discusiones de los vecinos que atraviesan las paredes finas como si fueran de papel. Un matrimonio joven vive encima, con un niño pequeño que corre y salta hasta bien entrada la noche. Al lado, un hombre solitario que pone la televisión tan alta que puedo seguir perfectamente las telenovelas que ve. Me siento como una extraterrestre abandonada en un planeta desconocido. No pertenezco a este lugar. No conozco sus códigos, sus ritmos, sus habitantes. Esta tarde he abierto la única caja de recuerdos que Alfonso me permitió traer. Solo lo imprescindible, mamá, dijo mientras metía en una caja de zapatos algunas fotografías, la alianza de Antonio, y un pequeño rosario de nácar que me regaló mi madre el día de mi primera comunión. Entre las fotos he encontrado una que me ha partido el alma, Antonio y yo frente a la casa, el día que nos entregaron las llaves. El tan apuesto con su traje oscuro, yo con un vestido floreado y el pelo recogido en un moño. Los dos sonriendo, llenos de planes y sueños, sin imaginar que 50 años después su hijo vendería aquella casa como quien vende una vieja chaqueta que ya no usa. He llorado abrazada a esa foto hasta que el sueño me ha vencido. Al día siguiente, decidida a no hundirme en la autocompasión, he intentado hacer de este lugar algo más parecido a un hogar. He colocado las fotos en los estantes vacíos. He puesto la alianza de Antonio en una cajita sobre la mesilla. He tratado de cocinar algo reconfortante, pero esta cocina eléctrica no se parece en nada a mi vieja cocina de gas. El puchero ha quedado insípido, sin el sabor de siempre. Durante la comida, el teléfono ha sonado. Era Mercedes, mi hija, llamando desde Valencia. Alfonso debe haberle dado este número. Mamá, ¿cómo estás? Alfonso me ha contado lo de la casa. Su voz sonaba preocupada, pero distante. Mercedes siempre ha sido así, queriéndome a su manera, pero demasiado ocupada con su vida, su trabajo, sus hijos, como para involucrarse realmente. ¿Tú lo sabías, hija? ¿Sabías lo que tu hermano planeaba hacer? Un silencio al otro lado de la línea. Luego un suspiro. Me consultó, sí. Me pareció que la casa era demasiado grande para ti sola, que estarías mejor en un lugar más pequeño y moderno. ¿Pero sin consultarme? ¿Sin darme opción a despedirme siquiera? Mamá, eres muy terca. Sabíamos que te opondrías por sentimentalismo. A veces hay que tomar decisiones prácticas. No he podido seguir escuchándola. He colgado el teléfono con manos temblorosas de rabia e impotencia. También Mercedes. También ella cómplice de este despojo, de este exilio forzado. He salido a dar un paseo, necesitaba aire. El barrio industrial es desolador a media tarde. Naves cerradas, solares vacíos rodeados de vallas metálicas, algún bar de carretera donde camioneros taciturnos beben cerveza mirando partidos de fútbol. Nada que ver con el bullicio alegre del centro de Baeza, con sus plazas históricas, sus iglesias renacentistas, sus calles estrechas llenas de vida. Al volver, agotada física y emocionalmente, me he encontrado con una vecina en el ascensor. Una mujer mayor, quizás de mi edad, pero con ese aire de resignación que tienen algunos ancianos, como si hubieran aceptado que ya no tienen derecho a la felicidad, a la plenitud. ¿Es usted la nueva? La del 3B, me ha preguntado con curiosidad amable. Sí, me llamo Manuela. Yo soy Dolores, del 4A. Llevo aquí 5 años, desde que murió mi Ramón. Mi hija me trajo porque decía que no podía seguir sola en el pueblo. Hemos conversado brevemente.
Su historia es tan parecida a la mía que duele. Otro desarraigo, otra vida trasplantada a la fuerza. Me ha invitado a tomar un café mañana en su casa. He aceptado, más por romper la soledad que por verdadero interés. Al entrar en el apartamento, me he mirado en el espejo del recibidor. No me he reconocido. Esta mujer de ojos apagados y gesto vencido no soy yo. No es Manuela Serrano, la que plantó cara a la vida cuando enviudó, la que sacó adelante la casa sola, la que nunca se dejó intimidar ni por funcionarios ni por médicos. Y entonces lo he decidido, no me resignaré como Dolores. No aceptaré este exilio como una condena inevitable. Encontraré la manera de recuperar mi casa, mi dignidad, mi vida. Porque puedo estar en una jaula, pero aún tengo alas. Y aunque Alfonso y Carmela crean que con alejarme de mi barrio han ganado la batalla, no saben que esta guerra acaba de empezar. Mañana mismo buscaré ayuda. Alguien en Baeza debe poder orientarme legalmente. No permitiré que mi historia acabe así, en este edificio gris, rodeada de extraños, lejos de mis raíces de olivo. Ya no me quedan muchos años, lo sé. Pero los que me quedan, serán dignos de la vida que he construido. Se lo debo a Antonio. Me lo debo a mí misma. El café con Dolores resultó ser más valioso de lo que imaginé. No por la compañía, que aunque agradable, está teñida de esa resignación que yo me niego a aceptar, sino por lo que ocurrió después. Salía del ascensor cuando me topé con ella. Una figura elegante, cabello plateado recogido en un moño impecable, traje sastre gris perla. Me miró con esos ojos penetrantes que siempre tuvo, y por un instante, el tiempo retrocedió 30 años. ¿Manuela? Manuela Serrano, preguntó con una mezcla de sorpresa y alegría. Elena, respondí, reconociendo finalmente a quien fuera mi vecina durante más de 2 décadas en la calle San Pablo. Elena Montero, abogada de profesión, viuda como yo, pero con una vida muy distinta. Mientras yo me dediqué a mi familia y mi hogar, ella construyó una carrera brillante como jurista en Jaén. Nos abrazamos en el vestíbulo desgastado de aquel edificio anodino, un reencuentro improbable que pareció iluminar las paredes grises. ¿Qué haces aquí?, pregunté confundida. Pensé que seguías viviendo cerca de la Plaza del Pópulo. Y así es, respondió ella, acomodando su elegante bolso de cuero. Vengo a visitar a mi prima Antonia. Vive en el segundo, la pobre está con la cadera rota. Me miró fijamente. La pregunta es: ¿qué haces tú aquí, tan lejos del barrio, de tu casa? No pude contener las lágrimas. Elena, con su discreción habitual, me tomó del brazo. Vamos, querida. No hablemos aquí, en el pasillo. Invítame a un café y cuéntamelo todo. Y así, en la pequeña cocina de mi exilio, le narré lo sucedido. La venta de la casa sin mi conocimiento, el engaño de Alfonso, mi despertar en un hospital para descubrir que ya no tenía hogar. Elena escuchó sin interrumpir, sus ojos entrenados en interrogatorios captando cada detalle, cada matiz de la traición de mi hijo. Esto es completamente ilegal, Manuela, dijo finalmente, con esa voz serena que debe haber hecho temblar a muchos en los juzgados. Ese poder notarial tiene cláusulas abusivas, y su interpretación para vender tu casa mientras estabas hospitalizada es, como mínimo, éticamente cuestionable. ¿Crees que puedo hacer algo?, pregunté, un hilo de esperanza asomándose por primera vez en semanas. No solo creo que puedes hacer algo. Estoy segura de que podemos anular esa venta, respondió con firmeza. Estoy jubilada desde hace 3 años, pero aún tengo contactos. Y lo que es más importante, tengo tiempo y una profunda aversión a las injusticias. Me tomó la mano con afecto. No estás sola, Manuela. Ya no. Al día siguiente, Elena regresó acompañada por una joven de unos 20 años, con el pelo teñido de colores imposibles, azul en las puntas, morado en las raíces, y una sonrisa luminosa que iluminaba su rostro lleno de pequeñas perforaciones metálicas. Esta es mi nieta, Lucía, presentó Elena con evidente orgullo. Estudia Derecho, como yo a su edad, pero además es un genio con esos aparatos modernos que a nosotras nos resultan tan misteriosos. Lucía me saludó con un abrazo espontáneo, como si me conociera de toda la vida. Mi abuela me ha contado su situación, señora Manuela. Es indignante, y quiero ayudar.
Mientras Elena revisaba los pocos papeles que yo tenía, la copia del poder notarial, el contrato de alquiler de este apartamento a mi nombre pero firmado por Alfonso, Lucía sacó un ordenador portátil ultradelgado y comenzó a teclear con una velocidad pasmosa. ¿Qué haces, niña?, pregunté intrigada por aquel despliegue de tecnología. Investigación digital, señora Manuela, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Estoy buscando información sobre la constructora que compró su casa, sobre la tramitación urbanística, sobre posibles permisos de obra. Mi nieta es lo que llaman una hacker ética, explicó Elena con una sonrisa cómplice. Utiliza sus conocimientos informáticos para causas justas. No exageres, abuela, protestó Lucía, pero su sonrisa delataba que disfrutaba del cumplido. Solo sé buscar en lugares donde la mayoría no sabe mirar. Aquella tarde se convirtió en la primera de muchas. Sin que Alfonso lo supiera, mi apartamento se transformó en un improvisado cuartel general de operaciones. Elena traía documentos legales, consultaba con antiguos colegas, trazaba estrategias jurídicas. Lucía navegaba por lo que llamaba la web profunda, descubriendo conexiones entre la constructora y ciertos políticos locales, irregularidades en los permisos, posibles sobornos para acelerar trámites. Una semana después de nuestro reencuentro, Elena me explicó su plan. Hemos descubierto varias irregularidades, Manuela. La más grave es que Alfonso utilizó el poder notarial durante tu hospitalización alegando incapacidad temporal, cuando el informe médico que tenemos, gracias a un amigo de Lucía que trabaja en administración hospitalaria, indica claramente que estabas plenamente consciente y capacitada. Además, intervino Lucía, mostrándome documentos en su ordenador, la constructora Edifica SL tiene antecedentes de prácticas cuestionables. Han sido denunciados 3 veces por presionar a ancianos para vender propiedades en el casco histórico. ¿Y qué podemos hacer con todo esto?, pregunté. Vamos a presentar una demanda para anular la venta, explicó Elena. Pero antes, necesitamos más pruebas. Y sobre todo, necesitamos tiempo para evitar que entreguen la casa vacía el próximo mes, como estipula el contrato. Mi abuela piensa que deberíamos actuar sigilosamente, añadió Lucía. Sin que tu hijo sospeche nada hasta que tengamos todo preparado. Y así comenzó nuestra resistencia clandestina. Mientras Alfonso y Carmela creían que yo me adaptaba resignadamente a mi nueva vida, nosotras tejíamos una red de acciones legales y descubrimientos que pronto les caería encima como una tormenta de verano. Elena contactó con un notario amigo, que revisó el poder y encontró irregularidades en su redacción. Está ambiguamente formulado, nos explicó. Podría interpretarse como una autorización para gestionar asuntos bancarios, pero no necesariamente para vender propiedades. Lucía, por su parte, descubrió algo aún más valioso. La constructora había solicitado los permisos de obra 3 meses antes de la venta. Lo que significa, explicó triunfante, que ya negociaban con tu hijo cuando aún no tenía autorización legal para vender. Hay correos electrónicos que lo prueban. ¿Cómo has conseguido esos correos?, pregunté asombrada. Lucía y Elena intercambiaron una mirada cómplice. Mejor que no sepas todos los detalles, Manuela, respondió Elena. Digamos que mi nieta tiene talentos especiales. Una tarde, mientras revisábamos documentos en mi salón, sonó el timbre. El pánico me invadió. Alfonso había anunciado que vendría a visitarme ese día. Rápido, susurré. Guarden todo, es mi hijo. En un abrir y cerrar de ojos, Elena y Lucía transformaron nuestro cuartel de operaciones en una inocente vigita de té. Los documentos desaparecieron en el bolso de Elena, el ordenador de Lucía se convirtió en un álbum de fotos digitales, y cuando Alfonso entró, nos encontró aparentemente admirando imágenes antiguas de Baeza. Mamá, no sabía que tenías visita, dijo, escrutando con desconfianza a mis acompañantes. Son viejas amigas, respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Elena vivía cerca de nuestra casa, ¿no la recuerdas? Alfonso estrechó la mano de Elena con formalidad distante. Lucía le saludó con una sonrisa que ocultaba perfectamente nuestro secreto. La juventud de hoy, comentó mi hijo mirando el pelo multicolor de Lucía. Cada vez entiendo menos sus modas. A veces lo nuevo asusta,
respondió Lucía con dulzura envenenada. Como los cambios repentinos, ¿verdad? Un día tienes una casa, y al otro ya no. Vi a Alfonso palidecer ligeramente. Elena intervino con suavidad. Tu madre nos contaba lo cómoda que está aquí. Aunque, claro, 50 años en una casa dejan huella. La visita fue breve y tensa. Cuando Alfonso se marchó, prometiendo volver la semana siguiente, las tres respiramos aliviadas. Es astuto, observó Elena. Ha venido a comprobar cómo estás, si sospechas algo. Debemos ser más cuidadosas. Yo puedo crear un sistema de alerta, propuso Lucía. Instalar una aplicación en tu móvil que te avise cuando Alfonso esté cerca, usando la geolocalización. A mis 78 años, me encontré aprendiendo términos como geolocalización, servidores proxy y registros digitales. Lucía tenía la paciencia de enseñarme lo básico, y yo la sorprendía con mi rapidez para aprender. Mi abuela dice que eres una rebelde, señora Manuela, me dijo una tarde mientras me enseñaba a usar aplicaciones en el móvil. Que nunca aceptaste las limitaciones que la sociedad imponía a las mujeres, aunque lo hicieras a tu manera, desde tu hogar. Tu abuela exagera, sonreí. Solo he sido una mujer que ha intentado vivir con dignidad. Pues esa dignidad es lo que intentamos recuperar ahora, respondió, apretando mi mano con sus dedos llenos de anillos extravagantes. Con cada día que pasaba, nuestro plan tomaba forma. Elena preparaba la demanda, recopilando testimonios de vecinos que confirmaban mi lucidez mental. Lucía seguía rastreando irregularidades en la gestión de la constructora. Y yo, en mi pequeño apartamento de exilio, me transformaba poco a poco. Ya no era solo una anciana despojada de su hogar. Era una mujer con aliados, con recursos, con esperanza. Vamos a recuperar tu casa, Manuela, me prometió Elena una tarde mientras compartíamos un café. Pero más importante aún, vamos a recuperar tu dignidad. Y a enseñarle a tu hijo que con las abuelas no se juega, añadió Lucía con una sonrisa traviesa. Mis aliadas inesperadas. Mi abogada jubilada y su nieta hacker. 2 generaciones de mujeres fuertes que se habían unido a mi causa cuando más sola me sentía. Esa noche, por primera vez desde que me arrancaron de mi hogar, dormí profundamente, sin pesadillas, arropada por la certeza de que la justicia, como el aceite de oliva de mi tierra, siempre acaba saliendo a la superficie. Esta mañana, Elena me trajo una noticia que hizo que mi corazón diera un vuelco. El juez había concedido una orden para paralizar temporalmente la entrega de la casa a la constructora. Tenemos un mes, Manuela, me explicó mientras Lucía tecleaba frenéticamente en su ordenador. Un mes para encontrar pruebas más contundentes. Pero a pesar de esta pequeña victoria, algo me inquietaba, una idea que llevaba días rondándome la cabeza como una mosca persistente. Había algo que no recordaba, algo importante relacionado con la casa y con Antonio. ¿Estás bien?, me preguntó Lucía, levantando la vista de su pantalla. Esta chica tiene una intuición especial para captar estados de ánimo, a pesar de su juventud y esa apariencia extravagante que tanto escandalizaría a las mujeres de mi generación. Estoy intentando recordar algo, confesé. Algo que Antonio me dijo antes de morir, sobre la casa, sobre un documento. Elena dejó sobre la mesa los papeles que estaba revisando y me miró con interés. ¿Qué tipo de documento, Manuela? No lo sé exactamente. Fue durante sus últimos días. Ya sabéis cómo es el cáncer, a veces estaba muy lúcido y otras, la morfina le hacía divagar. Me habló de papeles importantes, de algo que había preparado para proteger la casa. ¿Y no te dijo dónde estaban esos papeles?, preguntó Elena. Cerré los ojos, intentando recordar aquellas últimas conversaciones con Antonio. Susurros intercambiados en una habitación con olor a medicamentos, sus manos huesudas apretando las mías, palabras entrecortadas por el dolor. Dijo algo sobre el olivo. Bajo las raíces del olivo, Manuela. Como nuestro amor, profundo y seguro. Lucía dejó escapar un pequeño grito de emoción. Es como un tesoro escondido. ¿Cree que enterró algo bajo el olivo del patio? No lo sé, respondí. Pensé que era la morfina hablando, que se refería a sus cenizas, que esparcimos parcialmente bajo el olivo, como él quiso. Pero ahora...
Ahora necesitamos acceder a esa casa antes de que la vacíen completamente, completó Elena, siempre práctica. ¿Tienes alguna idea de cómo podríamos entrar sin alertar a Alfonso o a la constructora? Me quedé pensativa. La casa debía estar cerrada, probablemente con las cerraduras cambiadas. Pero entonces recordé algo. La entrada del servicio, dije de repente. Hay una pequeña puerta en la parte trasera que da al callejón de los vientos. Hace años que no se usa, la cubrimos con una enredadera de jazmín. Dudo que Alfonso la recuerde, él siempre usaba la entrada principal. ¿Y tiene llave?, preguntó Elena. Sí, una llave antigua, de esas grandes. La guardaba. Me detuve, recordando súbitamente dónde había escondido esa llave. En mi prisa por recoger lo esencial antes de abandonar el hospital, había metido en mi bolso un pequeño joyero que siempre llevaba conmigo. Dentro de él, entre otras pequeñas reliquias, estaba la llave de esa puerta olvidada. «La tengo», exclamé con entusiasmo. «Está en mi joyero». Rebusqué en el cajón de la cómoda donde guardaba mis escasas pertenencias rescatadas y saqué un pequeño cofre de madera. Dentro, entre un broche que perteneció a mi madre y unos pendientes que Antonio me regaló en nuestro 30º aniversario, descansaba una llave herrumbrosa. «Esta es», dije, mostrándosela a mis dos aliadas. «La llave de nuestra posible salvación». Esa misma noche, como tres ladronas improbables, nos dirigimos hacia mi antigua casa en el coche de Lucía, un pequeño utilitario decorado con pegatinas de grupos musicales que yo desconocía. «Esto es una locura», murmuraba Elena mientras avanzábamos por las calles cada vez más estrechas del casco histórico. «Soy una abogada retirada, no una delincuente». «Es nuestra casa, abuela», le recordó Lucía. «Estamos recuperando documentos que pertenecen legítimamente a la señora Manuela. Técnicamente, no estamos allanando». Dejamos el coche en una calle paralela y avanzamos a pie hasta el Callejón de los Vientos, una estrecha vía empedrada que discurría por la parte trasera de varias casas antiguas, incluida la mía. La noche era clara, con una luna casi llena que iluminaba nuestro camino como un cómplice silencioso. La puerta trasera seguía allí, cubierta por el jazmín que había crecido salvajemente en mi ausencia. Su perfume intenso me trajo un aluvión de recuerdos, Antonio podando las ramas, yo recogiendo flores para perfumar los armarios, las noches de verano sentados en el patio mientras el aroma dulce impregnaba el aire. Con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura. Resistió al principio, oxidada por los años de desuso, pero finalmente cedió con un chirrido que me pareció ensordecedor en el silencio nocturno. «Rápido, entremos», susurró Lucía, mirando nerviosamente a ambos lados del callejón. El pasillo de servicio estaba polvoriento y oscuro. Avanzamos guiadas por la linterna del móvil de Lucía, pasando junto a la antigua despensa, ahora vacía, y la pequeña habitación que en tiempos de mis suegros usaba la criada. Cuando salimos al patio interior, un nudo se formó en mi garganta. El olivo seguía allí, majestuoso en el centro, sus ramas plateadas brillando bajo la luz de la luna. Pero las macetas habían desaparecido, al igual que los muebles de jardín donde tantas tardes pasé leyendo o cosiendo. «Está tan vacío», murmuré con tristeza. «Concéntrate, Manuela», me recordó suavemente Elena. «Estamos buscando algo importante. ¿Dónde exactamente podría estar enterrado ese documento?» Me acerqué al olivo, acariciando su corteza rugosa como quien saluda a un viejo amigo. Antonio dijo bajo las raíces. «Pero no podemos desenterrar todo el árbol». «¿Y si no es literal?», sugirió Lucía. «¿Y si, bajo las raíces, significa otra cosa?». Observé el olivo atentamente, intentando pensar como Antonio. Mi marido siempre fue un hombre práctico pero también poético, capaz de crear metáforas hermosas para las cosas cotidianas. «Las raíces del olivo son como nuestra familia», solía decir, «se extienden más allá de lo visible, sostienen todo lo importante». De pronto, mi mirada se detuvo en una irregularidad en el tronco. A unos 30 centímetros del suelo, había una pequeña cavidad natural, parcialmente oculta por el crecimiento de la corteza. «Allí», dije con certeza. «Comprueba ahí, Lucía». La joven se arrodilló y, con sus dedos finos, exploró la cavidad.
Su rostro se iluminó cuando sacó una pequeña caja metálica, del tipo que se usa para guardar tabaco. Lo encontré. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, protegido por una bolsa de plástico sellada, había un documento notarial. El papel estaba amarillento pero perfectamente legible. Cuando comenzamos a leer su contenido, las tres contuvimos la respiración. Es una cláusula adicional al testamento de Antonio, explicó Elena, sus ojos entrenados recorriendo rápidamente el texto legal. Establece que la casa de la calle San Pablo solo puede ser vendida con el consentimiento expreso y por escrito de Manuela Serrano. Y en caso de su fallecimiento, la propiedad pasaría directamente a un fideicomiso para la conservación del patrimonio histórico de Baeza, no a los herederos. Antonio sabía que Alfonso intentaría vender la casa algún día, murmuré, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Siempre supo que nuestro hijo valoraba más el dinero que la historia familiar. Esto es oro puro, señora Manuela, exclamó Lucía. Con esto, la venta es completamente nula. Su marido lo tenía todo previsto. Mientras Elena examinaba el documento con atención profesional, Lucía y yo exploramos el resto del patio. La casa estaba casi vacía, con marcas en las paredes donde antes colgaban cuadros y fotografías, sombras más claras en los suelos donde habían estado los muebles. Han vaciado casi todo, dije con tristeza. Pero no han encontrado lo más importante, me recordó Lucía. Volvimos al salón, donde Elena seguía estudiando el documento a la luz de su teléfono. Hay más, Manuela, dijo con voz grave. Antonio añadió una carta personal. Está adjunta al documento legal. Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de Antonio. Lo abrí con cuidado, consciente de que estaba a punto de leer palabras que mi marido escribió para mí hace 10 años, sabiendo que algún día las necesitaría. Mi querida Manuela, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque nuestros temores sobre Alfonso se han cumplido. Siempre supe que vería esta casa como un activo que vender, no como el hogar que construimos con amor y sacrificio. Por eso tomé precauciones legales, como verás en el documento adjunto. Esta casa es tuya, Manuela, tuya para vivirla hasta tu último día. Nuestra historia está en estas paredes, en este patio, en este olivo. No permitas que la ambición bogue lo que el amor construyó. Bajo las ramas de nuestro olivo siempre estaré contigo. Eternamente tuyo, Antonio. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas cuando terminé de leer. Antonio, mi Antonio, protegiéndome incluso después de muerto, previendo la traición de nuestro propio hijo. Debemos irnos, nos recordó Elena. Tomemos el documento y marchémonos antes de que alguien nos descubra. Mientras salíamos sigilosamente por la puerta trasera, eché un último vistazo al olivo, plateado bajo la luz de la luna. Sentí como si Antonio estuviera allí, asintiendo, aprobando nuestra pequeña misión clandestina. Gracias, mi amor, susurré. Siempre supiste cuidar de mí. En el coche, de vuelta a mi exilio forzado, una nueva determinación ardía en mi interior. Ya no luchaba solo por recuperar mi casa, luchaba por honrar la última voluntad de Antonio, por proteger el legado que él había querido preservar. Mañana mismo presentaremos este documento al juez, dijo Elena con convicción. La venta quedará anulada inmediatamente. Y Alfonso tendrá que dar muchas explicaciones, añadió Lucía con una sonrisa de satisfacción. Yo guardé silencio, apretando contra mi pecho la caja con el documento salvador y la carta de Antonio. Había encontrado algo más valioso que la propiedad de una casa. Había recuperado la certeza del amor eterno de mi marido, y con ella, la fuerza para seguir luchando. El juzgado de primera instancia de Baeza nunca me había parecido tan imponente como aquella mañana. Yo, que solo había entrado allí una vez para firmar unos papeles cuando Antonio compró unos olivares, me encontraba ahora en el centro de un proceso judicial, con mi propio hijo sentado en el lado opuesto de la sala. Alfonso ni siquiera me miró cuando entré apoyada en el brazo de Elena. Carmela, sentada junto a él con un traje oscuro que parecía un uniforme de funeral, mantenía la vista fija en sus zapatos de tacón. A su lado, un abogado joven y nervioso ordenaba papeles sin cesar. Tranquila, Manuela, susurró Elena mientras nos sentábamos.
Tenemos la verdad y la ley de nuestra parte. Lucía llegó minutos después, sorprendentemente formal con un traje azul marino que la hacía parecer mayor, aunque sus pendientes de pequeñas estrellas plateadas y su cabello ahora teñido de verde en las puntas seguían recordando su espíritu rebelde. La constructora ha enviado a su director jurídico, nos informó en voz baja. Están nerviosos. Mi contacto en su oficina dice que no esperaban que llegáramos tan lejos. Cuando la jueza Martínez entró en la sala, un silencio sepulcral se impuso. Era una mujer de unos 50 años, con mirada penetrante y gesto serio. Revisó los documentos brevemente y luego nos miró a todos. Caso 157/1999, Serrano contra Serrano y Edifica S.L. Procedimiento de nulidad de compraventa inmobiliaria y uso fraudulento de poder notarial, anunció con voz clara. Comenzaremos con las alegaciones iniciales. Elena se levantó con esa elegancia que siempre la ha caracterizado. Su exposición fue clara y contundente. El poder notarial manipulado, mi supuesta incapacidad durante una hospitalización breve, el descubrimiento del testamento de Antonio con la cláusula especial. Su señoría, concluyó, no solo se ha cometido un fraude legal, sino una traición moral imperdonable. El abogado de Alfonso rebatió con argumentos técnicos, citando leyes y precedentes que apenas entendí. Hablaba de mi edad como si fuera una enfermedad, de mi casa como si fuera solo un conjunto de ladrillos sin alma, de la venta como una decisión racional para el bienestar de una persona mayor. La jueza escuchó ambas partes y luego me miró directamente. Señora Serrano, ¿desea usted declarar? Me levanté con la ayuda de mi bastón, sintiendo todas las miradas sobre mí. Mi voz, que temí encontrar temblorosa, surgió firme y clara. He vivido 78 años, señoría. He sobrevivido a una guerra, a la posguerra, a la dictadura, a la transición. He enterrado a mi marido y he criado a 2 hijos lo mejor que he sabido. Nunca, en toda mi vida, me sentí tan traicionada como cuando mi propio hijo vendió el hogar donde él mismo nació, sin siquiera preguntarme. La sala permanecía en silencio absoluto. Incluso el secretario judicial había dejado de teclear para escucharme. Esa casa no es solo una propiedad. Es donde Antonio y yo construimos nuestra vida, donde cada rincón guarda una memoria, donde parte de sus cenizas descansan bajo el olivo que plantamos. Mi hijo lo sabe, pero decidió que todo eso valía menos que el dinero que podía obtener. Vi a Alfonso removerse incómodo en su asiento. Carmela le susurró algo al oído, pero él la ignoró. La jueza llamó entonces a declarar a mi hijo. Subió al estrado con paso inseguro, jurando decir la verdad como quien promete algo que sabe no podrá cumplir. Señor Serrano, comenzó la jueza, ¿por qué procedió a vender la casa de su madre sin consultarle directamente? Mi madre está mayor, señoría. No comprende la realidad del mercado inmobiliario. La casa necesitaba reformas que ella no podía costear. Actué pensando en su bienestar. ¿Y por qué tanta prisa? ¿Por qué realizar la venta mientras ella estaba hospitalizada? Alfonso dudó. Su frente brillaba de sudor. La constructora tenía un plazo para cerrar la operación. Era una oportunidad única. Fue entonces cuando Elena intervino con la precisión de un cirujano. ¿O acaso los 20 millones de pesetas eran urgentemente necesarios para saldar sus deudas de juego, señor Serrano? La sala entera contuvo la respiración. Alfonso palideció visiblemente. No sé de qué habla, balbuceó. Elena se acercó al estrado y mostró unos documentos. Tenemos aquí registros de sus visitas regulares al Casino Royal de Jaén. Y cartas de reclamación de pago de varias entidades financieras, todas fechadas en los meses previos a la venta. Sigue negando que vendió la casa para cubrir deudas personales. El abogado de Alfonso se levantó protestando, pero la jueza le hizo callar con un gesto. Responda a la pregunta, señor Serrano, ordenó. Y entonces, como un castillo de naipes que se derrumba, mi hijo se desmoronó ante nuestros ojos. Tenía deudas, sí, confesó con voz quebrada. El juego empezó como diversión y acabó como obsesión. Debía más de 15 millones a personas peligrosas. Amenazaron a mi familia, a mi hijo. Carmela soltó un sollozo ahogado. ¿Y por eso vendiste la casa de tu madre? ¿Por qué no pediste ayuda,
preguntó la jueza. La vergüenza, murmuró Alfonso. Y sabía que mamá nunca vendería voluntariamente. Esa casa, para ella siempre fue más importante que nada, incluso que nosotros. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿De verdad mi hijo pensaba eso? ¿Que amaba más a una casa que a mis propios hijos? Pero antes de que pudiera responder, la jueza dio por concluidas las declaraciones. Tras una breve deliberación, pronunció su sentencia. La venta quedaba anulada por violar la cláusula testamentaria de Antonio y por uso fraudulento del poder notarial. La constructora debía devolver el dinero recibido, y Alfonso tendría que responder por sus acciones en un procedimiento separado. Cuando salimos del juzgado, el sol de Baeza brillaba con fuerza. Miré a mi hijo, ahora derrotado y solo. Carmela se había marchado sin esperarle, y sentí una mezcla extraña de victoria y tristeza. La casa volvía a ser mía, pero algo se había roto para siempre entre nosotros. Han pasado 6 meses desde aquel día en el juzgado. El otoño ha llegado a Baeza, tiñendo de oro y cobre los olivos que rodean la ciudad. Desde la ventana de mi salón, contemplo el patio donde el viejo olivo sigue erguido, testigo silencioso de esta historia que termina de forma muy distinta a como comenzó. Vuelvo a estar en mi casa, pero ya no es exactamente la misma. Ni yo soy la misma Manuela. Tras la sentencia, regresé con una mezcla de triunfo y melancolía. Las paredes estaban desnudas, los muebles habían desaparecido, vendidos apresuradamente por Alfonso. Solo quedaban las vigas antiguas del techo, los suelos de mosaico desgastados por décadas de pisadas, y el olivo en el patio. Lo esencial, al fin y al cabo. ¿Qué harás ahora con tanto espacio, Manuela?, me preguntó Elena mientras me ayudaba a instalarme en mi habitación, donde solo había una cama prestada y un armario sencillo. No tuve que pensar mucho la respuesta. La idea llevaba días formándose en mi cabeza, como una semilla que germina lentamente. Voy a compartirlo, respondí con una certeza que me sorprendió a mí misma. Y así nació el Olivo de Antonio, un pequeño centro cultural y residencia para artistas mayores que he creado en mi propia casa. Las grandes habitaciones vacías ahora acogen exposiciones de pintores locales, recitales de poesía, talleres de artesanía tradicional. El patio, con su olivo centenario, se ha convertido en un pequeño oasis donde los ancianos de Baeza vienen a tomar el fresco, a jugar al dominó, a compartir historias. Lucía fue fundamental para materializar este sueño. Con su energía inagotable, contactó con asociaciones culturales, consiguió pequeñas subvenciones, creó una página web, algo que aún me resulta misterioso, y llenó las redes sociales de fotos de la abuela más rebelde de Baeza, como me llama cariñosamente. Ve cómo las desgracias a veces abren puertas inesperadas, me dijo una tarde mientras colgábamos cuadros para la primera exposición. Si Alfonso no hubiera intentado quitarle la casa, usted no habría descubierto su vocación de gestora cultural. Sonreí ante su optimismo, pero en el fondo sabía que tenía razón. A mis 79 años, había encontrado un propósito que daba nuevo sentido a mi vida. Lo más sorprendente fue la reacción de Mercedes. Mi hija, siempre tan ocupada en Valencia con su vida perfecta, vino a verme en cuanto supo de la sentencia. Mamá, lo siento, me dijo con lágrimas en los ojos. Debí estar más pendiente, debí protegerte de Alfonso. No fueron necesarias muchas palabras. La abracé como cuando era niña y tenía pesadillas. Y desde entonces, viene cada mes a Baeza con sus hijos, mis nietos Martín y Clara, que ahora disfrutan ayudándome en el centro cultural. En cuanto a Alfonso, la historia es más amarga. El juicio reveló la magnitud de sus problemas de ludopatía. Carmela lo abandonó, llevándose a su hijo Álvaro. Perdió su trabajo en la fábrica cuando descubrieron que había malversado fondos. Durante semanas, no supe nada de él. Hasta que una tarde lluviosa apareció en mi puerta, demacrado y envejecido. No vengo a pedir perdón, dijo con la mirada fija en el suelo. Lo que hice no tiene perdón. Lo invité a pasar. Nos sentamos bajo el olivo, protegidos por un viejo toldo. Le serví un café, negro y humeante como a él le gustaba de niño. Has tocado fondo, hijo, le dije sin rodeos. Pero incluso el olivo más viejo puede rebrotar si se le da una oportunidad. Le ofrecí vivir en la antigua habitación del servicio,
a cambio de ayudar en el mantenimiento del centro. Al principio se negó, orgulloso incluso en su caída. Pero la soledad y la necesidad son poderosos maestros. Ahora Alfonso se encarga del huerto que hemos creado en la parte trasera, donde cultiva verduras para los talleres de cocina tradicional que organizamos para jóvenes. No hemos vuelto a hablar de lo ocurrido. Algunas heridas necesitan tiempo, mucho tiempo para sanar. La constructora, tras devolver el dinero, intentó comprar otras casas en la calle. Pero nuestra historia había corrido como la pólvora por Baeza. Nadie quiso vender. El encanto del casco histórico permanece intacto, resistiendo como lo ha hecho durante siglos a las embestidas de la modernidad mal entendida. Elena sigue visitándome cada tarde. Nos sentamos en el patio, bajo el olivo de Antonio, y comentamos los pequeños dramas y alegrías de nuestros días. Su nieta Lucía ha decidido especializarse en derecho de protección a personas mayores. Usted me inspiró, señora Manuela, me confesó hace poco. A veces, en las noches tranquilas, cuando todos se han marchado y quedo a solas en mi habitación, siento la presencia de Antonio. No es miedo ni tristeza lo que me invade, sino una profunda gratitud. Mi marido supo prever la tormenta y dejarme un refugio seguro. Gracias a él, no solo recuperé mi casa, sino que encontré una nueva forma de habitarla. Tenías razón, Antonio, susurro a la oscuridad. Las raíces del olivo son como nuestra familia. Algunas ramas pueden quebrarse, pero el árbol sigue vivo. Mi historia no es solo de pérdida y traición. Es también de resistencia y renovación, como los viejos olivos de esta tierra andaluza que, después de la poda más severa, siempre encuentran fuerzas para dar nuevos frutos. Y ahora, mientras contemplo el atardecer desde mi casa recuperada, rodeada de nuevos amigos y proyectos, comprendo que la verdadera justicia no está en los tribunales sino en cómo elegimos vivir después de la tormenta. Como el aceite de los olivos de mi tierra, la verdad siempre acaba subiendo a la superficie.